Amén. Bueno, hermanos, saludarlos, bendecirles a cada uno de ustedes, dar inicio a este nuevo tema que vamos a partir desde el día de hoy, que lleva por título general El protagonista. Y algo que viene como segundo título es La persona que llegó para quedarse. Y vamos a ir viendo esto, ¿por qué razón? Porque en el tiempo en que estamos, se ha estado orando, se ha estado ministrando, que lo que necesita la iglesia es precisamente el mover del Espíritu Santo. Lo que necesitan los hijos de Dios hoy día es que la guianza del Espíritu Santo sea posible. Y si bien en temas anteriores estuvimos viendo lo que son los dones, yo creo, y le preguntaba yo al Padre, le decía, ¿y por qué hablamos de dones antes de conocerte a ti? Para que vamos entendiendo de que esta presencia maravillosa que es por medio del Espíritu Santo no es cualquier cosa. No es una teoría. Es algo que viene de la divinidad de Dios. Y eso es importante que hoy día podamos ver. Y este título del protagonista lo vamos a ir examinando a medida que da este estudio. Y espero yo en Dios que hoy día nos podamos llevar algo y que también esto nos permita a nosotros poner por obra nuestra fe, hermano. Voy a partir con el texto que está en Juan, capítulo 14, verso 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es Jesús diciendo a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto es algo realmente importante a considerar, y es que hay una primera parte que tenemos que sí o sí aplicar, que es el guardar su palabra. Y guardar su palabra no es tomar la Biblia y llevársela para la casa y dejarla en el mueble ahí bien guardadita, no. Guardar su palabra es recibir de su palabra, es honrar su palabra, es aplicar su palabra, es buscar en la palabra, es que la palabra sea lumbrera en mi camino. O sea, de todas las cosas que yo pueda estar viviendo, siempre todo lo lleve a la palabra, o siempre todo lo busque en la palabra. Y sabe que, hermano, es tan especial y una riqueza tan grande que nosotros vamos a ir encontrando a medida que empezamos a aplicar esta práctica, porque si bien nuestras vidas son dinámicas, si bien uno tiene un calendario, tiene un esquema, ¿cierto? De lo que va a ser mi semana, de lo que va a ser mi día, de las cosas que voy a hacer a tal hora y lo que voy a hacer a tal hora, es interesante que siempre podamos darnos cuenta que van a haber cosas que van a cambiar y que se van a salir de lo planificado. Entonces yo pretendo que voy a hacer esto, pretendo hacer esto otro, puedo proponer cosas, puedo pretender hacer cosas, pero siempre mi vida va a ser dinámica. Más, aquí está la clave, ¿cuánto guardamos su palabra? Y ahí está lo necesario. La palabra de Dios es poder, pero trabaja de la mano con el Espíritu Santo. Por eso en el libro de Efesios dice, por sobre todo, tomar la espada que es la palabra de Dios. ¿Cierto? El Espíritu de Dios va a poner palabra en nuestra boca, pero no va a poner cualquier palabra, o no porque nosotros digamos, es que me tomó el Espíritu y me vino una palabra. Si usted nunca ha estudiado la palabra, no le va a venir palabra. O voy a estar en una situación que me va a tocar entregar algo, hablar a alguien de algo, o voy a tener que entregar un consejo, lo que sea, el Espíritu de Dios se va a tomar, o el Espíritu Santo se va a tomar de la palabra para poder entregar. Pero para eso nosotros debemos acudir a la palabra. Vamos a encontrar muchas opciones, muchas alternativas, pero si yo no lo encuentro en la palabra, o no lo busco, o no lo pregunto en la palabra, hermano, voy a estar errado.
Y, y sabe que esto es necesario que consideremos, porque este versículo parte diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad o honrar o obedece a lo que yo te he mandado. En otras palabras, hagan lo que yo les digo que hagan. En otras palabras, ¿ves? Eso es un principio. Y yo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está hablando de alguien que trae consuelo, que trae con nosotros restauración. Mire, el consuelo, nosotros ¿cuándo vivimos el consuelo? Cuando ha ocurrido una situación de descompensación en la vida, en las emociones de la vida. ¿Cuándo viene un consuelo? Cuando yo he tenido una herida, cuando yo he tenido un trauma, cuando he tenido algo que me ató, que me tuvo atado, me tuvo muy reprimido. Y cuando viene este proceso, viene el consuelo a hacer un trabajo en nosotros. Y el consuelo de decir que mi angustia, mi dolor, hoy día es sanado en Cristo Jesús. Ahí viene el consuelo. Ahí viene la tranquilidad a lo que me generaba ansiedad, me generaba miedos. Ahí viene mi paz a través del consuelo que nosotros vamos a encontrar. Pero aquí está hablando de otro consolador. Porque claro, mire, y hermano, es importante que consideremos esto. Cada uno de los discípulos de Jesús eran hombres que ya no tenían opciones, según su cultura, a ser maestros o a ser personas que practicaran la palabra, porque ellos ya tenían su oficio. Porque según la cultura es que los jóvenes llegaban a una cierta edad donde se definía si ellos iban a ser maestros de la palabra o iban a ser eruditos de la palabra o se iban a dedicar al oficio de familia. Pero a cada uno de los que llamó ya estaban desechados ya por ese trabajo para Dios. Sin embargo, Jesucristo los llamó. Es importante que consideremos eso, hermano. Entonces, cuando ellos encontraron respuestas en Dios, en Jesús, Jesús fue ese consuelo para ellos. Por eso cuando Él les dijo que es necesario que Él partiera, ellos se frustraron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si tú tienes palabras de vida? Le dijo. Tú eres el Hijo de Dios. Y en ese proceso, y ahí nosotros vemos la grandeza de nuestro Dios y Padre. Cumple lo que dice la Escritura acá, que dijo, voy a enviar y enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo. Y mire qué interesante, qué hermoso ese detalle, que dice que esté con vosotros para siempre. Porque escrito estaba que tenía que venir y llegar y partir y morir y resucitar. Él tenía que cumplir la Escritura, él venía a cumplir la Escritura, a ejecutar lo que escrito estaba, por eso el verbo. Venía a cumplir lo que estaba dicho ya que iba a acontecer. Él venía a accionar. Pero claro, como fue un consuelo para aquellos que habían sido desechados, se les vino el mundo abajo cuando se dieron cuenta que Jesús tenía que partir. Claro, nosotros a lo mejor no dimensionamos esta parte de la Escritura porque decimos, sí. No. Pero haber vivido lo que ellos vivieron es grande. Y ¿sabe qué? Mire, si nosotros somos más profundos en nuestra conversión real al Evangelio, a la palabra de Dios, cuando nosotros nos encontramos con Cristo y Cristo nos salva, nos trae, ¿cierto?, esa oportunidad de ir a Él para llegar a Dios y nosotros nos chocamos con esa realidad, realmente el Espíritu Santo viene a traer consuelo a nuestras vidas. Porque todas nuestras heridas, todas nuestras cargas son consoladas por Él. Son restauradas por Él. Y es más, y esto es importante, hermano, que este mundo te quiere hacer pensar que tú estás solo. Porque si no estás haciendo lo que todos hacen, tú estás solo.
Si tú no vas en la misma dirección que todos van, tú estás solo. Eso te está haciendo ver este mundo. Pero gloria a Dios que tenemos Consolador. Tenemos a la persona del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ir viendo hoy día, hermano, respecto a esta porción. Lo que sí me gustaría dejar dos principios en primera instancia, que el primero es Emanuel. Emanuel. Emanuel es un nombre hebreo, pero viene del hebreo precisamente, que es Immanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. O Dios es con nosotros también. En otras traducciones puede aparecer así. ¿Ya? Es importante esto, porque por algo Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré solo, dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Emanuel, Dios es con nosotros, o Dios está con nosotros. El segundo principio que tiene relación con el título, el protagonista. Protagonista. ¿Qué es un protagonista? Es el personaje principal de la acción, es la persona que en un suceso desempeña la parte principal. Esa es la definición de protagonista. Es un personaje principal, ¿cierto? El que tiene que pasar todos los procesos, todas las pruebas, pero cumple un rol central dentro de una película, dentro de una actuación, dentro de una historia, dentro de una parte determinada de tiempo, ¿cierto? Con principio y final, porque las películas no durarán 4 horas, lo más las más largas, pero tiene un principio y tienen un final. Pero quien juega el rol central es llamado protagonista, ¿sí? Bien. Bueno, en base a esto, es importante que consideremos, y aquí voy a traer una pequeña línea que quiero partir. Vamos a hablar de una pequeña línea de tiempo, que me quebré la cabeza para hacerla, pero quise hacerla para que poder también graficar en cierta medida esto. Una línea de tiempo que parte desde la creación de Adán hasta el regreso de Israel al exilio. ¿Ya? Ahí hay una línea de tiempo. Aquí vamos a hablar todo el proceso de Dios y la humanidad, o Dios y la iglesia. Bueno, ahí vamos a ir viéndolo, ¿cierto? Pero si nosotros vemos esto, vamos a dividirlos en 4 partes. Una primera parte que es la creación desde Adán, ¿cierto? Hasta el proceso de Israel, el exilio. Una parte importante, el silencio de Dios con el hombre, que esto atribuye según los teólogos, a 400 años o 4 siglos. De ahí tenemos otro evento importante que es el nacimiento de Jesús, habitar con los hombres, ministerio, muerte y resurrección. Otro proceso. Y otra etapa que es consolador, habitar en y con, guiar, llenar, manifestar, arrebatamiento. Y si ustedes se dan cuenta, en esta línea de tiempo hay eternidad antes, no sé si se alcanza a ver, sí se alcanza a ver algo, y eternidad aquí al final. Y ¿sabe qué, hermano? Me tomé y rescaté algunas cositas que, bueno, a lo mejor usted ya la ha visto, pero me hacía pensar mucho, y creo que hay algo muy profundo, y dije yo, voy a compartirla con los hermanos para que cada uno sea inquietado a buscar o que quizás Dios nos habla, entendiendo que hay dones que se tengan que levantar aquí en medio nuestro. Entonces, yo no sé si pueden abrir sus Biblias ahí donde están. Y quiero pedirle que vayan a Apocalipsis, capítulo 22.
Apocalipsis capítulo 22. Bueno, el que tiene una aplicación, abra la aplicación. Perdone que... Pero es importante que usted vea esto, porque es distinto que te lo cuentan a que tú lo veas. Siempre digo esto. Porque cuando uno tiene la experiencia misma es distinto. Aquí cuando me lo dicen. Apocalipsis capítulo 22, perdón, sí, capítulo 22, versículo 14. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Lo tiene usted en la mano, hermana? ¿Qué versión la tiene? No, es que no la revisé en NTV. Veamos cómo sale. Ya, dele. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Amén. ¿Lo entendieron? ¿Lo leyeron? ¿Sí? Ya. Busquen ahora Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22. ¿Bien? Por favor, ¿se lo puede leer? Y dijo Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Amén. ¿Se da cuenta lo que tienen esos dos versículos, no? Eternidad. Eternidad. Mire, a lo mejor esto es un poquito más, se va a salir un poquito de lo que tengo, pero es para que lo vea. Vaya a Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, un poquito más atrás nomás de lo que leyeron. Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Lo encontró, hermana Camila? Por favor. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Mire, ese árbol de la ciencia y el bien y el mal, junto al árbol de la vida, son árboles que están en el huerto del Edén. Mas Dios le dijo a Adán, de todos los árboles podrás comer, menos de este, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, el hombre es formado en eternidad, en santidad. Hay una presencia y hay algo precioso. Pero el hecho de que Satanás haya llevado al hombre a consumir el árbol de la ciencia y del bien y del mal, que al final es la caída cuando nosotros conocemos históricamente, ¿cierto?, en la Escritura, ahí el hombre entra en un proceso. Se quiebra donde todo es bien. Aquí entra una apertura del hombre hacia el bien y el mal. Se establece un cambio en la moral, porque la moral de Dios es de todo el bien. La moral de Dios es amor. Dios es amor, es un principio de Dios. Pero en este proceso, el hombre al momento de haber consumido este árbol del bien y el mal, viene un quiebre. Y en ese proceso de querer buscar el bien y el mal, entra en juego esta batalla. ¿Cuál es el tema, hermano, de todo esto? Que el hombre, al saber el bien y el mal, es que ya él se abre la posibilidad del mal. Porque antes todo era bien. Todo era santidad, eternidad, era el mover de Dios en libertad. Sin embargo, hasta ese momento,
ya el hombre conoce el bien y el mal. ¿Y qué dice Dios? No sea que el hombre extienda su mano y tome el árbol de la vida. Y ahí es cuando es desterrado el hombre del huerto de Edén. Mas nosotros vamos a Apocalipsis y dice, bienaventurados los que lavan su ropa, porque estos podrán tomar de este árbol. La caída del hombre desde el Génesis y el reencuentro con Dios por medio de Jesucristo. Hay cosas muy profundas ahí, hermano. Hay algo que buscar. Yo sé que hay algo ahí. Hay algo que nos va a ayudar. Por eso yo le comparto. No le voy a hacer la tarea, pero le voy a dejar algo que hay que encontrar en esto. Algo ocurre acá. Algo esto nos va a llevar. Le voy a dejar esa parte, ese paréntesis, para que usted ore, para que usted busque y pueda ir encontrando mucha relación a lo que vamos a ver el día de hoy. Como decía, volvemos ahora a la línea de tiempo. Voy a dejar ese paréntesis ahí para que usted lo desarrolle, usted busque, usted profundice, no sé, pues hermano, a qué lo quiera llevar. Yo a mí cuando encontré eso dije yo, algo hay acá que encontrar. Pero dije, no me voy a quedar solo con esto, no me quiero, sino que voy a compartirlo para que usted dependa encontrar más en todo esto. Hoy día, hermano, es importante que nosotros tengamos claridad de esto, del protagonista. Y tal cual como está en esta línea de tiempo, nosotros vamos a ver la creación de Adán, ¿cierto? Un tiempo hasta el regreso a Israel del exilio. Ese es un tiempo. Y aquí nosotros vamos a ver en esa parte del punto a un espíritu de Dios que menciona la Biblia. Vamos a ver al ángel de Dios que es mencionado en esa parte de la Escritura. Y vamos a ver a un Dios que en la versión Reina Valera aparece como Jehová, en otra aparece como Yahvé, en otra aparece como Señor. Ahí va a depender mucho de la traducción de lo que vea. Y ahí viene el Jehová Jireh, Jehová Rafa, y así varios más que no me recuerdo en este minuto, pero vienen todos sus nombres. Yo lo dejé como aparecen algunos escritos más antiguos, que donde no existen las vocales entre medio en ese nombre cuando se pronuncia. Pero ese Dios cumple un rol protagónico. Si bien están, mire, es importante eso. Por eso partimos diciendo el tema del protagonista. Ocupa un rol protagónico aquí en esta parte de la historia, de la Escritura. Desde la creación de Adán hasta el regreso de Israel desde el exilio. Y luego de eso pasa los 400 años de silencio, o los 4 siglos de silencio. El último que nombra la venida del Hijo del Hombre es Malaquías, que hace mención de su entrada a Jerusalén, que va a entrar en un burro, hace mención algo así. Pero luego de eso pasamos a otro tiempo, después de los 400 años de silencio, desde que acontece eso, nosotros podemos identificar que en ese primer periodo el Emanuel, el Dios es con nosotros, es Dios, Jehová, o YHWH, como claro. ¿Sí? Ese es el Emanuel, ese es el Dios con nosotros, porque el pueblo tenía que escuchar, porque Moisés se tenía que presentar. Nosotros vamos a encontrar eso. Hay intervenciones, sí, del ángel de Dios, del Espíritu de Dios, sí, van a encontrar. Pero el protagonista de ese tiempo es precisamente él. Luego de esos 400 años de silencio, desde de los evangelios, ¿cierto? Como decía arriba, viene el tema del nacimiento, el habitar con los hombres, el ministerio, la muerte y resurrección. Escuchamos de un Espíritu de Dios. Vamos a encontrar en la Escritura del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Vamos a encontrar de un Dios y Padre,
en esta vez. Dios y Padre. Pero aquí el protagonista en esta parte del tiempo es Jesús. ¿Cierto? Y ahí es importante porque el que se narran estos evangelios precisamente de Jesús, la persona de Jesús. Y una vez que Él viene la resurrección, se cumple lo que vimos en Juan. No los dejaré solos. Enviaré con ustedes al Consolador, al Espíritu Santo. Y sí, nosotros vamos a ver de un Dios y Padre. Vamos a encontrar en la Escritura, en las cartas de Pablo, vamos a encontrar en el libro de los Hechos, vamos a encontrar a un Dios y Padre. Vamos a encontrar a un Jesús o a un Señor Jesús, o un Señor. Pero el Emmanuel y el protagonista es el Espíritu Santo. Y esta parte que narra nosotros en la Escritura, vamos a notar que nosotros estamos en el tercer periodo ahí identificado, en el cuarto periodo. ¿Sí? Acá. Donde el protagonista es esta persona. Y es importante que nosotros consideremos esto, porque Dios jamás deja de ser. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él seguirá siendo el mismo. Pero es importante que nosotros tomemos esa consideración, porque yo estoy seguro que más de alguien le resta protagonismo a este que es protagonista en este tiempo. Porque el Padre y Jesucristo están reinando. Dios está en los cielos. Jesucristo, el Señor, está a la diestra. Y el Espíritu Santo es quien habita en y con nosotros hoy. Hermano, esto es bien profundo porque aquí nosotros no podemos separar porque Jesús mismo dice, y sé tú con ellos. Pero hay un rol protagónico, que es el Espíritu Santo. O permite que tú seas uno en ellos, como yo soy en uno en ti y tú en mí. Este protagonista, hermano, es alguien que nosotros debemos considerar en este tiempo. Y es bueno, porque a veces tenemos un proceso acá que a veces nos puede estar no afectando, pero a veces restando eficacia en lo que podamos hacer en las cosas de Dios. Porque por algo los tiempos están determinados, o por algo la Escritura está establecida. Porque como decía al principio, usted puede decidir guardar o no su palabra, pero su palabra es. Si usted la guarda, va a haber bendición. Se van a cumplir promesas. Pero si nosotros no guardamos su palabra, va a ser teoría nomás, hermano. Y va a ser el apunte de la Biblia que se vaya para la casa y la va a guardar hasta el próximo jueves o hasta la próxima comunión para traerlo de nuevo. Aquí hay algo bien especial que nosotros vamos a ir buscando. Y es que tiene relación, hermano, con lo que nosotros espiritualmente tenemos que ir comprendiendo. Tenemos que comprender hoy día que si hay alguien que va a tomar un rol protagónico en nosotros, es el Espíritu Santo. Va a ser la persona el Espíritu Santo. Y ojo, no estoy diciendo, nos olvidamos de Dios. No. Ellos son uno, como dijo Jesús. Ellos son uno, pero nos hacen uno a nosotros con ellos. Al momento que el Espíritu Santo, el Consolador, viene a vivir en y con nosotros. Eso es lo que nos lleva a la comunión con ellos. Entonces, si yo no, mire, en otras palabras bien chilenas, si yo no pesco al anfitrión, poco voy a poder servirme en el lugar donde estoy siendo recibido.
si yo no lo considero, si yo no presto atención a aquella persona que es el guía. Imagínese que usted paga unas vacaciones para ir, no sé, a algún cerro por ahí, alguna montaña, ¿cierto? Y llega el guía, se presenta y le dice, mira, yo sé, estoy preparado, conozco estos caminos, sé por dónde hacer, sé dónde hay refugio, sé dónde puedes descansar en caso que tú estés cansado, donde puedas servirte un alimento, etcétera. Ese guía se presenta y sabe todos los medios de rescate, los medios de comunicación, todo, hermano. Pero es lo mismo que usted llegue y dice, qué bueno, permiso, y siga de largo. Y no lo pesque. Como que no, sí, algo entiendo, sí, pero es que a mí me gusta así, me gusta así. Porque a mí me enseñaron así y así me lo dijeron que tenía que ser. No, a mí me gusta así. Vuelvo a insistir, no es que ellos estén aparte, están siempre juntos. Y es importante que consideremos eso, pero el protagonista, el que tiene que hacer el designado, es esta persona. Es Dios a través del Espíritu Santo. Mire, hermano, hay cosas que nosotros no vamos a encontrar respuesta jamás si nosotros no hacemos el movimiento correcto. Es igual que un candado de clave. ¿Alguien ha tenido un candado de clave o que usted tiene que mover? Si usted se pasa un número, ya no puede abrir. O si usted le da el orden que usted quiere darle. Porque se puede decir, no, es que son los mismos números. No, pero es que el orden es que el 1 es primero y el 3 al final. Es que a mí me gusta marcar el 3 primero. No le va a abrir. Pero Dios establece órdenes. Dios establece diseño. Y hermano, por favor, usted lo puede buscar en la Escritura, usted puede profundizar mucho más en todo esto. Pero es necesario que nosotros tengamos esa claridad de ciertas cosas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con eso. Entonces entendemos ya el protagonista y entendemos el Emanuel. Dios es con nosotros. Es decir, Dios hoy día está con nosotros por medio de el Espíritu Santo. Hablemos de la persona un poco. Persona, yo encontré una definición acá. Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite. Esa es la definición de persona. Otra definición que encontré. Individuo de la especie humana. Mire la definición que encontré. Ahora, ¿es cuestionable que el Espíritu Santo sea una persona? Es que esas definiciones aparecen. De hecho, en psicología o en otra, o sociología, por ejemplo, o en humanismo, persona es el ser humano. No se le puede llamar persona a una especie animal o a un objeto. O alguna fuerza, porque si no es fuerza, es una fuerza. Ya sea neumática, eléctrica, mecánica, hidráulica. Es cuestionable, por hermano. Pero ¿sabe cuándo va a ser cuestionable? Cuando usted lo vea según la literatura humana, del hombre, de la filosofía del hombre. Usted mientras lo vea según esa filosofía va a ser cuestionable. Por favor, téngalo claro. Pero si usted se detiene y busca un poquito más, busque el Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Amén. Por favor, hermana.
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Es que la Escritura está diciendo, hagamos. Hagamos. Hermana. ¿Verdad que insista con esta versión? Porque dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Plural, más claro, hermana. ¿Ve que es de bendición su traducción, hermana? La estaba bromeando la otra vez que le dije que tenía que convertir la Biblia. Pero se da cuenta bien, súper claro. Entonces está hablando de un plural. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso no podemos descartar a uno del otro. Siempre van a estar los tres. En los tiempos en que nosotros estamos. Pero el protagonista y el Emanuel está conforme dado a los tiempos. Hermano, podríamos decir Por favor. cada uno cumpliendo un rol, un Dios cumpliendo tres roles, porque, corríjame si estoy equivocada, o sea, no fue el Padre el que murió, fue el Hijo. Exacto. No fue el Espíritu Santo el que murió, No, fue el Hijo. fue el Hijo. Pero no es el Hijo el que descendió en consolar. Y resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Entonces, Ahí está el podríamos protagonista. decir que es un Dios. Yo lo he tratado desde ese tiempo, o sea, desde que llegué al cristianismo, entenderlo así. Es un Dios y Padre en tres funciones. En su Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo, pero que los tres estaban en el momento de la creación. Siempre es uno. Y siempre en una función. Es muy similar a lo que usted dice. Hay áreas más que abarcar. Pero es así. Ellos han estado desde el principio, desde la creación. Desde ahí están juntos. Pero hay tiempos definidos. Por eso los hijos de Isaacar, algo que tenían claro es que ya han entendido los tiempos. Y Dios no deja de ser. Eso es importante. Dios no deja de ser. Pero es importante ir asumiendo ese rol protagónico o ese Emanuel. Es importante. Entonces, aquí está hablando de hagamos ¿a quién? Al hombre, al ser humano, como decía. ¿Conforme a qué? A nuestra imagen y semejanza. Hermano, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es necesario que nosotros, ellos están hablando, están conversando. Entonces, aquí es bueno hacerse esta pregunta. ¿Quién se debe a quién? ¿El hombre se debe a Dios o Dios se debe al hombre? El hombre se debe a Dios. Porque nosotros hemos sido creados por Dios. A su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, si el Espíritu Santo viene a habitar en y con nosotros, es una persona que viene a habitar en y con nosotros. Nosotros fuimos creados por Él. Y no es al revés. No es que... Por eso es importante lo que el pastor mucho tiempo ha predicado, de que nosotros... No es que yo tengo un empleado, que yo le pido lo que quiero que yo le pido que haga lo que yo quiero que haga. ¿No es así? No es así. De hecho, las personas que piensan así, hermano, están bajo una mentira. Están bajo un entendimiento entenebrecido, como dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque pretenden que Dios cumpla lo que ellos le piden, lo que ellos le exigen. Puede ser hasta una secta incluso. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo decirle a aquel creador que haga lo que yo quiero que haga. Yo me debo a Dios, porque Él es mi creador, Él está por sobre mí. Por lo tanto, yo le rindo culto a Él, y no Él me tenga que rendir culto a mí en las cosas que a mí me agradan. Es un principio ese, hermano. Pero mire, ¿qué es lo que hacen otra gente? Van un día a la semana, ¿cierto? Le piden, otros le hacen intercambio, como trueque. Así piensan.
Entonces, si le gusta el trueque, me va a responder a lo que yo quiero. ¿Se da cuenta cómo lo rebaja el hombre? Y lo pone en la altura como que yo puedo hacer trato. Mira, para que tú me des esto, yo te hago esto otro. No, pues hermano, es el hombre que se debe a Dios. Y hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y si bien existe una semejanza entre el hombre y Dios, nosotros debemos reconocer a esta persona del Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros, que viene a habitar en nosotros, como lo decía Juan. Yo le hago la siguiente pregunta. Si a usted lo invitan o usted llega a un lugar, ¿cómo le gustaría que lo recibieran? ¿Cómo le gustaría que lo atendieran? ¿Cómo le gustaría que se dirigieran a ustedes? O mejor aún, ¿le gustaría que le dijeran la palabra? ¿Le gustaría que le hablaran? ¿O le gustaría que pasaran por el lado suyo nomás? Y usted como que no está ahí. Es fuerte, hermano. Es fuerte. Porque olvidamos de que el reino estableció algo y nosotros... Es interesante esto, hermano, porque también algo que nosotros podemos pretender, pensar, de que esta persona que ha llegado tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. Cuando por sobre nuestra vida hay un plan divino, como decía días anteriores, nosotros nos entramos a ese plan, algo que está abrazado, nosotros somos parte de eso. Entramos a una visión de reino. Y la dirección, la visión, la misión y el propósito de esa organización está clara. Nosotros no podemos llegar a cambiar las cosas ahí. Nosotros tenemos que sumarnos y entrar a eso y someternos a eso. Porque ya hay una estructura, ya hay un ordenamiento, hay una jerarquía. ¿Se da cuenta? Pero esto igual que yo reciba a un embajador, ¿cierto? Que representa al presidente mismo, a la nación misma, de quién viene. Y yo, no hay recibimiento, no hay atención, no hay comunicación. Es fuerte esto, hermano, porque a veces nosotros podemos estar perdiendo grandes riquezas de la embajada que representa, porque por algo está ahí. Estoy perdiendo algo tremendo, quizá. No, quizá. Estoy perdiendo algo tremendo. La opción de acceder a la riqueza del lugar que él representa, ese embajador. Pero nosotros decimos, no, yo no voy a pescar mucho. Miren la importancia que le da a la Escritura, porque la palabra dice que pueden denegar a Dios, pueden maldecir a Jesucristo, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Recuerda la línea de tiempo? ¿Y nosotros qué hacemos? Es fuerte esto, hermano. Es fuerte. Es fuerte porque nosotros tenemos que empezar a atendernos. A veces, por eso le digo, a veces nosotros como que estamos perdiendo bendición de Dios porque no estamos entrando como que estamos medio desconectaditos. Como que abrazamos la tradición, abrazamos el esquema, el molde. Bueno, hay hasta una alabanza que dice algo así. ¿Quién se debe a quién? Bueno, es el hombre que se debe a Dios. Vamos a la palabra. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
O sea, aquí remarca muy bien que el Espíritu mora. Y si no, no es de Él. Versículo 10 dice, pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Entonces, hermano, algo claro que nosotros debemos tener como hijos de Dios, como hombres de fe, que decimos, sí, Cristo habita por la fe en mí, sí, pero a través del Espíritu Santo. Porque Él mora en nosotros. Ahora, ya nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Porque eso es lo que establece Pablo. Según el Espíritu. Si nosotros seguimos influenciados todavía por la carne, hay hartas cosas ahí. Hay hartas cosas que ordenar. Tiene mucho sentido el escudriñar su palabra, el buscar en la oración, el consagrarse todos los días. ¿Se da cuenta? Porque es una lucha interior que tenemos nosotros, entre nuestra carne y el Espíritu que mora en nosotros. ¿Y por qué este mensaje o por qué este estudio el día de hoy? Porque es necesario que a nuestra mente le hagamos ver de que en nosotros está el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ya lo vimos semanas anteriores, cuál era la manera de que llegase a habitar en nosotros el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y cuando Pablo dice lo que vivo en la carne, lo vivo del Espíritu. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dice que ya no dejo de ser humano. Eso está queriendo decir. Lo que ahora vivo en la carne, porque nosotros materialmente seguimos siendo cuerpo físico, cuerpos mortales. Incluso Pablo más adelante lo menciona, ¿cierto? En otra de las cartas lo menciona como nuestros cuerpos corruptibles, ¿cierto? Cuerpos mortales. Eso somos nosotros. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, por la fe, es por la fe que hoy día el Espíritu de Dios habita en mí. El cual no vemos. Pero por la fe creemos en esto. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es mi creer, es mi convicción, es yo creo. Pero tampoco es como tengo que creer lo primero que... No, la Escritura me muestra a mí. Lumbrera es a mi camino. Es tu palabra. Porque estos tiempos son tiempos peligrosos, hermanos. Son tiempos oscuros. Son tiempos donde la maldad está ahí. Y hay mucha confusión, hermano. Hay mucha confusión, pero si nosotros vamos tomando estos principios, ¿sabe qué? El Espíritu Santo es el que va a dar testimonio. Va a dar testimonio de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, de lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Porque van a haber falsos profetas, van a haber muchos diciendo, yo soy el Cristo. Más el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es quien nos va a dar esta claridad. Pero tenemos que partir de las bases. Primero aceptando y considerando que el Espíritu es una persona que llegó a habitar en nosotros para quedarse para siempre. Porque lo decía la palabra, ¿cierto? Estará con vosotros para siempre. Entonces, cualquiera que diga, y hermano, corte ese espíritu de conmiseración que a usted le dice, es que soy solo en la vida. Corte ese espíritu de maliciente. Es una mentira de Satanás eso. Es una mentira. Usted no está solo. El Espíritu de Dios habita en y con usted. Y cuando usted tenga ese sentimiento, ore. Porque Él es el consolador. ¿Se da cuenta? Aleluya. Él es el consolador. Él es quien viene a traer restauración,
descanso. Esa palmadita que necesitamos, ese abrazo de Dios, es la persona del Espíritu Santo. Aleluya. No es nadie más, no espere que se abran los cielos, no, cierre sus ojos y presente su carga. Y entregue lo que usted esté llevando en ese momento. Porque el mundo te puede ver solo, pero por la fe Cristo habita en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Lo dice la palabra. No lo estoy diciendo yo, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo lo decía a Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. O ignoráis, o desconoce, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Aleluya, ¿se da cuenta? Templo eres del Espíritu Santo. Mire lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Eso es lo que dice. Por eso es importante que nosotros vamos entendiendo esto, hermano. Vamos asumiéndolo, vamos metabolizando, digiriendo esto. Porque si no nos quedamos con las canciones bonitas, con el versículo bonito que nos motivó, sino que es que nosotros tenemos que palpar esto, tenemos que vivirlo, tenemos que llevarlo, guardar su palabra, que es más que echársela al bolsillo, porque algunos abren la aplicación, ¿cierto? Después la cierran y se la guardan. Guardo su palabra, no es eso, es más profundo, ¿se da cuenta? Es que a veces se ve así, mi esposa se ríe, pero es que a veces pasa eso, cierra la aplicación y la guarda, y se conformó. Cuando la palabra tiene que ir con nosotros, porque como dice el Salmo, ¿cierto? Que nuestra delicia está en su palabra. Entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Te das cuenta? Y vienen todas esas promesas. El día en que medites en ella, de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si lo llevo al otro concepto, que por eso mi esposa se ríe, pero es que da risa así, si lo miramos de esa manera, pero es que eso estamos haciendo. Y nos aguantamos hasta el siguiente estudio, hasta la siguiente comunión para escuchar un poco de palabra. Para escuchar. Para que me muestren. Por eso esos textos que les di al principio ahí, para que los profundice usted, busque, ore y vaya encontrando mayor riqueza en eso. Porque hay algo especial ahí. Hay profundidad en eso. Otra versión dice, en la nueva Biblia de las Américas dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Aleluya. Es que el protagonista tiene un rol aquí fundamental en nosotros, hermano. Y creo que hay muchas cosas más que vamos a ir viendo en los siguientes estudios, pero sí hoy día me interesaba que viéramos a este protagonista. No significa, hermano, que dejemos fuera, no, porque Dios es uno. Jesucristo lo dijo, Jesús dijo, permite que tú, Padre, seas uno en mí, como que ellos sean uno en nosotros como tú en mí, ¿cierto? Por eso que a nosotros nos hace ser uno, que el Espíritu Santo habite con nosotros, ser uno con Cristo, con Dios Padre. Aleluya. Así que vamos a dejar hasta acá hoy día el estudio. Espero que pueda llevar, meditar ahí, examinar. Vamos a ir de a poquito entrando en otros temas, pero va a ir de esta línea, del protagonista.
para que vamos viendo, porque si nosotros no le damos el protagonismo a quien hoy día debe tener el protagonismo en nuestras vidas, hermanos, vamos a andar ahí buscando la clave como un poquito difícil de poder abrir el candado. Hoy día entendemos por qué nuestra guianza tiene que ser dada por el Espíritu Santo. Porque como les digo, hay muchas voces a veces. Mire, el enemigo, cuando dice la palabra, el enemigo anda afuera como león rugiente buscando a quien devorar, el enemigo caza en medio de la confusión. Así caza el león. Mueve, que corra el rebaño. Y los fuertes corren para un lado, corren para otro, pero el que está más débil se va quedando atrás, y a ese lo apartan y a ese se comen. El enemigo eso es lo que hace. Por eso, hermanos, mire, hay cosas que nosotros vamos a tomar y que espiritualmente nos van a doler en la carne. Por eso también le digo esto, tienen que ser conscientes ustedes de eso. Hay cosas en el espíritu que nos va a doler a la carne. A la carne no le va a agradar muchas cosas de lo que sea espiritual. Porque, como decía Pablo, ¿cierto? La carne es contra el espíritu es contra la carne. Entonces, si el espíritu tiene que hacer morir nuestra carne, o como lo decía ahí, con Cristo estoy crucificado, o la carne está muerta, el cuerpo está muerto, quien vivifica es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él nos vivifica, nos levanta. Y eso es algo que está en nosotros. Pero por eso hay cosas que nos van a golpear, nos van a chocar, nos van a doler. Porque es cuando partimos hablando, ¿cierto?, de los dones. Y algo que recalcaba el pastor, yo puedo ir a buscar, tiene don de sabiduría, voy a ir a buscar, pero tengo que ir claro, ¿qué voy a ir a buscar? ¿Lo que quiero escuchar o lo que Dios me tenga que decir? Porque pensemos en Abraham. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le pidió Dios? Que renunciara a su hijo, al amado. Entonces, yo no sé qué cosas Dios nos pueda pedir, hermano. Y son cosas que todos los días yo hablo con mi esposa y me pregunto y hablamos y conversamos. Porque uno tiene que ir examinando y viendo. Hay cosas que no van a ser populares y la palabra de Dios menos en estos tiempos va a ser popular, hermano. Pero a los afligidos, a lo vil y a lo menospreciado de este mundo, a eso Dios va a tomar. Esos van a ser llamados bienaventurados. Pero aquel que está tomado y está siendo usado por este mundo y está apegado a las cosas de este mundo, hermano, no se asombre. Porque no vamos a ser populares. Porque no es popular decir, hoy día decir todos. O decir varón y hembra los creó. No es popular hoy día. No es popular decir hay disciplina sobre los hijos. No es popular eso. Todo lo contrario. Y ahí entendemos y volvemos, mire, y volvemos a la moral. Por eso que esa porción, ¿cierto?, que le decía al principio, el hombre hoy día conoce la ciencia entre el bien y el mal. Y hoy día sobre eso caminamos como sociedad, sobre una moral. Y la moral es conocimiento de lo bueno y lo malo. Es diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y por qué hoy día está torcido? ¿Por qué hoy día es al revés? ¿Por qué la palabra nos anunció con tanto tiempo que en los tiempos finales a los buenos se les llamaría malo y a los buenos malo, a los malos bueno? Porque eso fue torcido, hermano. Porque desde Adán, Dios ya vio que es lo que pasó para acá, lo que está pasando hoy día. Él ya lo vio ahí. Por eso es bueno apartar este árbol. Entonces ahí privó al hombre de ese árbol de la vida. Y si hoy día limpiamos nuestras vestiduras, vamos a poder optar ese árbol. Ahí está la eternidad, nuevamente. Pero para eso, hermano, tenemos que perseverar. Perseverar. Entender esto. Hay cosas que nos van a doler a nuestra carne, sí, hermano, enseñanza, palabra que nos va a doler a nuestra carne. Y yo prefiero que usted venga y diga, me habla el hermano, prefiero que me vea así, como que arrugue los ojos, pero no que me mire con simpatía.
Prefiero eso. Porque en el momento en que me mire con simpatía, voy a estar diciendo, entonces le digo una palabra que le caiga bien al hermano. ¿Y a quién voy a estar agradando? Ya no sería siervo de Dios, decía el apóstol Pablo.